Bueno, muy buenos días, estimados estudiosos. Mi nombre es Cristian Camilo López y el de hoy vamos a hablar sobre investigación cuantitativa. Para ello voy a compartirles pantalla con la finalidad de que ustedes observen la presentación. Entonces, la investigación cuantitativa. Hoy vamos a hablar sobre dos grandes competencias. La primera es argues the use of type of research according to the typical to be studied. Argumenta sobre el uso de los tipos de investigación de acuerdo al tópico para ser estudiado. La segunda es desarrolla diseños metodológicos para la generación de investigaciones cuantitativas. Entonces, hoy vamos a hablar sobre comienzo de una investigación, el planteamiento del problema, el proceso de investigación, objetivo y pregunta-problema, viabilidad y consecuencias. Esto es un breve resumen para el desarrollo de su trabajo. Lo segundo que vamos a hablar es investigación cuantitativa frente a los alcances de investigación y los diferentes tipos de diseños metodológicos existentes. Entonces, vamos a hacer una retroalimentación rápida. Vamos a hablar desde el comienzo de la investigación. ¿Qué es comenzar la investigación? Es el inicio de todo proceso para el objetivo de desarrollar para la resolución de una pregunta-problema. Para ello, ¿qué tenemos que mirar? Examinar temas acotados. Siempre cuando desarrollamos una investigación queremos resolver todos los problemas que estamos viendo a la fecha. No obstante, esos problemas tienden a ser excesivos, tienden a ser muy grandes y no es posible que pues ustedes, que se alcancen un tiempo corto de investigación toda la resolución. Entonces siempre se busca que se desarrollen, se examinen problemas cortos. Se busca es que los temas sean limitados, que tengan un alcance tanto en el tiempo como en el espacio específico, que se desarrolle en un área de estudio específica, en una empresa específica. Lo segundo, cuando ustedes inician un tema de investigación, es bueno hacer consultas con expertos, con amigos, con redes, con gente que esté involucrada dentro de las temáticas de investigación, con la finalidad que ustedes pueden tener una idea de qué se está buscando actualmente. Lo tercero es reflexionar sobre las implicaciones que tiene esa idea, es decir, enfocarse en un aspecto específico, no tratar de abarcar la totalidad del problema, sino un aspecto dentro de ese problema con el fin de darle una solución. Lo segundo es relacionar con las experiencias previas, buscar gente que tenga conocimientos y experiencia frente a las temáticas, saber cómo se ha podido desarrollar. Y por último, lo más específico, delimitar la idea. ¿Qué es delimitar la idea? Es especificar el problema en términos concretos y explícitos y generar que la idea sea susceptible a investigarse. ¿Qué significa eso? Que no es una idea cualquiera, no es una idea que se responda con un sí o un no, sino que es una idea que necesite la investigación, necesite obtener resultados empíricos, resultados que salgan de la investigación, de obtención de resultados dentro del área de estudio de la organización, con la finalidad que se pueda solucionar dicho problema. Es decir, se tiene que especificar el problema concretamente y explícitamente, en qué área se va a utilizar, en qué tiempo específico se va a analizar y qué herramientas se van a utilizar para darle solución al problema. Entonces, este planteamiento del problema normalmente debe expresar la relación entre dos o más variables. Cómo se modifica la luz para el crecimiento de una planta específica o cómo el desarrollo de un medio para un microorganismo puede generar mejoras en su metabolismo para aumentar su crecimiento. O en administración, por ejemplo, cómo el clima laboral puede afectar el desarrollo el clima laboral entendido como la motivación que tiene analizada por un indicador específico, cómo puede mejorar o cómo puede ser efecto para el desarrollo de ciertas actividades. Entonces, son diferentes preguntas que tienen que estar relacionadas entre dos o más variables. Asimismo, tiene que estar formulado como una pregunta. Entonces, todos los planteamientos de problema que les presenté tienen que estar formulados como pregunta. ¿Qué efectos me provoca la aplicación de diferentes tonalidades de color en la recepción de un producto en marketing? Entonces, aquí son diferentes variables formuladas como una pregunta. Asimismo, debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica. ¿A qué hablo prueba empírica? Que se recolecte información en campo, que se recolecte información del área de estudio que yo quiero trabajar. En ambiental, por ejemplo, ¿cuál es la relación de los parámetros físico-químicos frente a calidad del agua? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que ir al río a tomar muestras de agua para obtener la calidad físico-química. Lo mismo viene para la optimización de un proceso de administración. ¿Qué variables me están afectando ese proceso? Y yo, ¿qué tengo que ir a hacer? Recolectar en campo qué se está desarrollando actualmente en la organización y cómo
estas variables pueden estar afectando el adecuado proceso o no de una organización. Asimismo, tienen que tener unas variables escogidas que deben ser observables y medibles. Como si ustedes lo han notado, cuando yo hablaba de calidad del agua, hablaba de variables físico-químicas específicas. Si yo hablo de una optimización de un proceso, es las variables, por ejemplo, tiempos de desarrollo del producto, procesos dentro del producto, subprocesos dentro del producto, cantidad de personas que laboran dentro de ese proceso específico, número de horas laborales, calificación técnica, tecnológica o profesional que tiene el empleado, entre otras. Entonces, son variables específicas que me permiten darle respuesta a ese planteamiento del problema. Entonces, esta pregunta del problema, ¿qué nos conduce? ¿A qué será la investigación? Esta es la que nos va a dirigir qué es lo que vas a hacer en toda la investigación, dado que esa investigación lo que busca es darle respuesta a esta pregunta-problema. ¿Qué requisitos tiene? Lo primero, que no se conozca la respuesta, no es una pregunta de sí o no. ¿Cuál es el efecto que tiene la luz sobre una planta? Pues que si no hay luz, pues tiende a morir. Esa es una respuesta sí o no, es una pregunta que ya se conoce. También tiene que responder evidencia empírica. Por ejemplo, un caso de una investigación que se hizo hace muchos años frente a la ¿qué? A la cantidad de luz y a las diferentes clases de luz frente a una planta, eso es una pregunta que no tiene una respuesta sí o no, dado que se está aplicando luz a una planta, solo que son los diferentes cambios de tonalidad, de colores, de intensidades de onda las que se modifican. Entonces, aquí es recolectar información para darle respuesta a una pregunta cuya respuesta no se conozca y que aporta al campo de estudio. Por ejemplo, entremos a términos de administración de empresas con procesos. ¿Cuáles son las variables específicas que me afectan el proceso? Yo tengo que buscar qué variables me están afectando y qué variables yo puedo modificar para optimizar dicho proceso. Entonces tienen que aportar al campo de estudio que es productividad, eficiencia, optimización de procesos. Ahora, de esta pregunta problema surgen los objetivos, los cuales establecen la pretensión de la investigación, qué es lo que busca, cuáles son las tareas que yo quiero hacer, quiero responder para dar la respuesta final a esta pregunta de investigación. Y estos deben ser claros, específicos, medibles y realistas. Claros, al momento de yo leer el objetivo, tengo que saber realmente qué quiero hacer. Específicos, no tengo que hablar de cosas globales, sino tengo que hablar objetivos que sean específicos a la pregunta, problema que yo quiero desarrollar. Medibles, ¿cómo se miden? A través de evidencia empírica. Y realistas. No, por ejemplo, un objetivo actual para un presidente, por ejemplo, yo quiero reducir la corrupción a cero. En un país donde vemos que la corrupción no es tan fácil medirla, entonces es un objetivo poco realista. Entonces ahí es donde va a hablar. Quiero la paz mundial, pero la paz mundial es muy complicado, que son temas excesivamente grandes. Entonces, ¿yo qué tengo que buscar? Disminuir la pregunta de investigación, limitar el alcance y por ende también surge la limitación de los objetivos. Ahora, cuando ustedes desarrollan este tipo de productos, de proyectos, tienen que pensar siempre en dos cosas. ¿Es viable? ¿Y a qué me hablo viable? El dinero, las personas que yo tengo a cargo, ¿es posible que con esas personas y con ese dinero pueda responder la pregunta problema? Recursos materiales, perdón, si tengo los materiales necesarios, si tengo los datos necesarios, si puedo ir a campo a obtener esa información o no. Si las personas que tengo a mi disposición me pueden permitir desarrollar esa actividad. Si estoy yo solo, entonces yo lo que planteé, ¿puedo hacerlo solo? Dinero, recursos financieros, la cantidad de dinero que yo tengo me permite llegar a esa investigación y la disponibilidad de tiempo. Yo trabajo todos los días 8 horas diarias, me demoro 4 horas en llegar a mi casa, solo tengo 2 horas diarias para responder esta pregunta de investigación. ¿La puedo hacer? Entonces, siempre cuando ustedes desarrollen un tipo de investigación, siempre piensen en si es viable o no. Y lo mismo que consecuencias éticas. ¿Es conveniente efectuar esa investigación? Por ejemplo, esas investigaciones médicas de los alemanes que, aunque desarrollaron grandes avances médicos, tuvieron ciertos problemas éticos frente a la experimentación con humanos. Entonces, ¿es conveniente desarrollar esa investigación? ¿Qué consecuencias puede traer esa investigación? No solo para mí como investigador principal, sino para las personas a las cuales yo estoy pudiendo tener en cuenta para mi investigación. Por ejemplo, una investigación pedagógica dentro de un colegio. ¿Qué consecuencias puede traer esa investigación? Entonces yo puedo tener en cuenta la ley de infancia y adolescencia, entonces yo no puedo tomar imágenes, y si tengo que tomar imágenes entonces de los estudiantes, entonces yo tengo que pedir permisos especiales. Entonces aquí son consecuencias y que si la infectación y si la investigación puede afectar a los habitantes de una comunidad. Yo puedo decir, por ejemplo, que una actividad petrolera no me genera ningún efecto sobre la calidad del agua, pero luego yo voy a mirar y es que yo no mire las variables físico-químicas necesarias para saber si la actividad petrolera puede afectarme el río. Entonces yo estoy afectando por mis resultados de investigación
otra comunidad. Entonces, tengan siempre cuidado y tengan siempre presente estas dos palabras. ¿Es viable y qué consecuencias puede generar la investigación? Ya habiendo has hecho un breve resumen de pregunta, problema, objetivos, vamos a hablar un poquito sobre la investigación cuantitativa. ¿Por qué se habla de investigación cuantitativa? Dado que una vez que tengamos nuestro objetivo y pregunta-problema, yo tengo que generar un diseño para poder darle solución. Es decir, yo tengo que plantearme cómo voy a darle respuesta a mi pregunta-problema y cómo voy a resolver mis objetivos. Y aquí vamos a hablar sobre uno de los tipos de los enfoques que es la investigación cuantitativa. La investigación cuantitativa es producto de la revisión de la literatura y de los objetivos propuestos. Yo cuando me planteo hacer una evaluación cuantitativa, yo siempre tengo que tener en cuenta sobre variables numéricas, donde el investigador se encuentra ajeno o externo al problema de investigación. Es una investigación donde las variables se miden por fuera de la subjetividad del investigador, donde el investigador se encuentra por fuera o es un agente externo del área de estudio al que yo voy a tratar. Por ejemplo, si voy a tratar una comunidad de empresarios, yo no voy a estar dentro del contexto de los empresarios, sino voy a ser un agente externo que lo que hace es revisar variables y analizar datos para obtener una respuesta, para dar una respuesta a los objetivos. Y esta investigación cuantitativa presenta unos alcances, los cuales son exploratorios. Entonces, un alcance exploratorio se desarrolla con problemas poco estudiados desde una perspectiva innovadora, es decir, cuando no se tiene información frente al área de estudio que yo voy a trabajar, por ejemplo, una comunidad indígena que nadie ha conocido, que igual este tipo de investigaciones, como les comenté, como se menciona, no tienden a ser cuantitativas, identificar conceptos promisorios o previos a nuevos estudios. Un ejemplo de investigación exploratoria es diversas eh, una nueva cepa de virus que se esté estudiando que no se sepa ninguna información. Entonces son estudios exploratorios. Descriptivos. Miden conceptos y definen variables. Por ejemplo, ¿cuáles son las variables que me están generando reprocesos en una actividad específica dentro de una organización? Ahí no estoy midiendo variables, no estoy haciendo relaciones entre ellas, solo estoy mirando qué variables me están generando los problemas. Los correlacionales, donde asocian conceptos a variables y permiten predicciones. Por ejemplo, si la cantidad de luz dentro de una oficina me puede afectar significativamente la eficiencia de un trabajador. Estoy haciendo dos correlaciones, dos variables de correlación, eficiencia versus cantidad de luz. Entonces, esas son investigaciones correlacionables y explicativas. Determinan causalidad, interpretan el fenómeno estudiado y son estructuradas. Por ejemplo, la modificación de las diferentes, de las diferentes intensidades de luz me pueden afectar el desarrollo de un trabajador para un trabajo específico, entonces estoy tratando de explicar desde la eficiencia de un trabajador cuál es el efecto debido a las diferentes intensidades de variables dentro de una organización de luz. Entonces son diferentes tipos de alcances para una investigación cuantitativa. Noten siempre que aquí estoy hablando de variables en un área específica para hablar de un proceso específico. Entonces, para extender un poquitico más sobre estos alcances, entonces vamos a explicar uno a uno. Estudios exploratorios. Examinan un problema poco estudiado con muchas dudas o no abordado antes. Ayuda a familiarizarse con un fenómeno desconocido. Una nueva cepa de virus donde cual no se conoce nada, no se sabe cómo se desarrolló, cuál fue el portador inicial, nada. Entonces son estudios exploratorios. Estudios descriptivos miden o recogen información sobre los contextos o variables estudiadas, no buscan relacionarlas. ¿Cuántas personas asisten a psicoterapia en una comunidad específica y qué clase de psicoterapia acuden? O, por ejemplo, otro estudio descriptivo puede ser cuáles son las características de trato laboral que se tiene en una organización. O en pedagogía, cuál es el comportamiento que tienen los estudiantes frente a cierto profesor. Estamos describiendo un fenómeno. Estudios correlacionales, conocer el grado de asociación entre dos o más conceptos, categorías o variables de una muestra. Cuidado con correlaciones espurias y tengan mucho cuidado con esto, donde dos variables estén aparentemente relacionadas, pero en realidad no sea así. Un ejemplo de estos estudios correlacionales con variables espurias es que si existe una correlación entre el IQ, el índice de coeficiente intelectual de una persona, y su altura. Entonces, por ejemplo, aquí uno diría, pues entre más grande,
aquí puede ser una correlación, entre más alta la persona, pues existe un mayor IQ, pero tengan cuidado con una cosa, normalmente a mayor altura significa que tienen mayor edad, entonces si yo hago una correlación entre una persona que mide 2,10 m, pero que tiene 25 años frente a una persona que mide 1,20 m, que es un niño de 10 años, por ejemplo, entonces puede existir una correlación, pero esas correlaciones no tienden a ser reales, sino son correlaciones espurias. Por ejemplo, aquí podría ser, existe una correlación entre el IQ de una persona de la misma edad frente a su altura. Entonces aquí ya estoy reduciendo la interpretación de la pregunta problema para quitar esta correlación espuria. Ahora, estudios explicativos. Responde por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Explica por qué ocurre un fenómeno, cuáles son las razones de que ocurra un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, por qué se relacionan dos o más variables. Un ejemplo es qué gratificaciones derivan los estudiantes o los adolescentes frente a exponerse a actividades sexuales de los videos musicales. Entonces aquí estoy mirando primero, un grupo específico, si aumenta o disminuye, digamos, su análisis frente a su respuesta a contenidos sexuales al únicamente ser expuestos a videos musicales de ciertos géneros específicos. Otro, por ejemplo, en términos ambientales, ¿cuál es la causa de la disminución de la calidad del agua o de la diversidad biológica que tiene un río frente a las actividades antrópicas que se desarrollan? ¿Cuál es la actividad antrópica que me genera esa problemática? Entonces, aquí lo que estamos viendo son diferentes alcances de una investigación. Ahora, ya tengo planteado el objetivo, ya tengo planteada mi pregunta problema, ya definí que tengo los recursos materiales, financieros y humanos. Ahora, ¿cómo desarrollar esa investigación? Ya definí el alcance de mi investigación. Ahora lo que quiero hacer es cómo lo va a hacer, y eso se hace a través de los diseños metodológicos. Los diseños metodológicos parten desde el concepto de que es un diseño, es un plano de estrategia para responder el planteamiento del problema. O sea, mi diseño metodológico, yo qué voy a hacer acá es diseñar cómo voy a responder mi problema, lo que yo me planteé. Para ello siempre tienen que tener en cuenta cuidado con esta categoría. La calidad de la investigación siempre está relacionada al grado de aplicación del diseño metodológico planteado. ¿Qué sucede aquí? Que una investigación donde yo quiera responder una pregunta problema X sin tener un diseño que me corrobore que yo utilicé unos parámetros cuantitativos específicos, unos diseños específicos para darle respuesta a mi pregunta problema, entonces ya podemos estar pensando en que la calidad de dicha investigación no es muy viable, no es muy buena. Y para ello, para diseñar todas estas estrategias, tienen que tener en cuenta variables. ¿Qué es una variable? Es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse y observarse. Por ejemplo, en química, velocidad de reacción; en ambiental, parámetros físico-químicos del agua o del aire; en administración de empresas en procesos industriales específicos, eficiencia de un proceso, tiempos de recolección de información; en ingeniería de sistemas, cantidad de velocidad en la cual se puede procesar un dato, una información, etc. Entonces, con base en la investigación cuantitativa y en el diseño metodológico, existen diferentes tipos de investigación. Existen dos grandes clases. La primera, que son investigaciones experimentales, y la segunda son investigaciones no experimentales. En las investigaciones experimentales existen tres grandes clases. La primera son preexperimentales con un grado mínimo de control, las cuasi experimentales, las cuales implican grupos intactos, y los puros, los cuales tienen dos grandes ventajas. La primera es que presentan valores de control y validez, es decir, puedo controlar el desarrollo de la investigación y esta puede ser válida para ampliar en grandes grupos. La segunda es que puedo hablar de muestras probabilísticas, es decir, el muestreo de la toma de muestra de una población específica está basada en datos probabilísticos o estadísticos. La segunda son los diseños no experimentales, que son dos grandes: los longitudinales o evolutivos, donde se analizan cambios en el tiempo, y los transaccionales o transversales, que se recolectan datos en un único momento específico. Entonces, vamos a hablar sobre los diseños experimentales. Estos pretenden manipular intencionalmente las variables independientes dentro de una situación control, con la finalidad de analizar consecuencias sobre las variables dependientes. Es decir, estamos midiendo los efectos sobre las variables dependientes. ¿Qué significa esto? Que yo tengo acá una variable independiente que es la que modifico para determinar su efecto sobre la variable dependiente.
¿Cuál podría ser en un ejemplo? En el ejemplo de calidad de agua en ambiental, podría estar mirando en la variable dependiente, es el concepto de calidad de agua, y la variable independiente son todas las variables físico-químicas que yo estoy teniendo en cuenta para el desarrollo de mi investigación. Ahora, en este tipo de diseños experimentales se da una manipulación intencional de una o más variables independientes para analizar su efecto sobre una o más variables dependientes. ¿Qué sucede? ¿Qué significa esto? Que yo manipulo diferentes variables, cantidad de luz para un proceso, velocidad de reacción de un conductor, luces prendidas, velocidad del automotor, revisión técnico-mecánica del vehículo, etcétera, etcétera, para medir el efecto sobre una variable dependiente, riesgo de accidentalidad de un conductor, para un ejemplo específico. Entonces, partiendo de esta manipulación de variables independientes frente a una dependiente, existen varios análisis. La primera puede ser la presencia-ausencia de esta variable. Por ejemplo, para un grupo experimental expuesto frente a un grupo control no expuesto. Entonces, en este tipo de diseño se me olvida decirles que se busca siempre que existe un grupo control sobre la cual no se evalúa una manipulación intencionada de las variables analizadas frente a un grupo experimental donde se expone a esta variación. Por ejemplo, análisis de presencia-ausencia de una variable independiente. Presencia o ausencia de estrés específico por parte de tu jefe para medir la velocidad de efectividad de la elaboración de una tarea o proceso. Otro, manipulación por más de 2 grados de la variable. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, manipulación de la variable independiente en cantidades o grados que se dan por la intensidad del estímulo. Por ejemplo, tengo un grupo de chicos donde se le dan bebidas azucaradas con diferentes concentraciones de panela. Entonces se mide el grado de recepción del producto cuando un producto tiene 0 azúcar o 0 panela, 5 gramos de panela, 10 gramos de panela, 20 gramos de panela, etcétera. Estoy variando la misma variable en términos de intensidad. O la modalidad de manipulación, donde exposición de diferentes modalidades de la variable independiente. Por ejemplo, diferentes edulcorantes. Entonces, ejemplo, tomemos la Coca-Cola con sus diferentes presentaciones. Le doy a un grupo específico una Coca-Cola original, una Coca-Cola sin azúcar, una Coca-Cola con stevia y veo cuál es la mejor recepción del producto frente a la cantidad de edulcorante que es la variable específica. Entonces aquí estoy manipulando diferentes variables, diferentes modalidades de una misma variable independiente. Ahora, ¿cuáles son las características del diseño metodológico cuantitativo? La primera, que son experimentos con control dado que permiten la medición del efecto o variable. En este tipo de investigaciones de diseño metodológico cuantitativo, con diseño experimental, presentan un grupo control. El grupo control me va a permitir determinar si la variable que yo estoy modificando en un grupo experimental tiene relaciones de causalidad o no causalidad, al evidenciar la correlación entre los dos. ¿Qué significa esto? Que la variable que yo estoy modificando frente al grupo experimental, ver cómo se modifica la respuesta con la variable dependiente en comparación con el grupo control al cual no se le modificó dicha variable, lo cual es completamente válido y permite tener una validez interna a tener un experimento sin control, dado que al generar una modificación de la variable de un grupo control frente a la respuesta, no va a tener un punto de partida, es decir, no va a mirar si existe una modificación, una diferencia entre las variables analizadas. Ahora, al hablar de validez interna, al tener un grupo control frente a un grupo experimental, me estoy mirando que si existen factores de control internos, como cuáles, si la variable de interés fuera cual fuera la que yo utilicé, no presenta fuente de invalidación y lo que me representa es una causalidad o no causalidad a través de la medición de la variable dependiente. Es decir, yo estoy mirando si la variable analizada tiene un efecto o una influencia sobre la medición del efecto de la variable explicativa que se da a través del análisis del grupo control. Y por último, si lo que yo realicé en términos de investigación presenta una validez externa, es decir, si yo puedo generalizar esos resultados.
Aquí son unos símbolos que ustedes pueden utilizar cuando hagan análisis de variable, cuando hagan aplicación de metodologías con diseño experimental, donde R es una asignación aleatoria de la muestra problema, es decir, yo tomé al azar y probabilísticamente una muestra representativa de la población que yo estoy analizando. G son los grupos de caso, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo control. C es el tratamiento estímulo condición experimental, es decir, la variable independiente que yo voy a modificar para desarrollar esta investigación. O es una medición prueba o cuestionario, puede ser una preprueba, una postprueba, una prueba en la mitad, etcétera, etcétera. Y un guión es la ausencia del estímulo que se aplica normalmente a los grupos controles. Ahora, vamos a hablar un poquitico sobre las diferentes clases de diseños experimentales. Entonces, la primera son los preexperimentos, en el cual es un estudio de caso con una sola medición, es decir, un grupo que el cual se le aplica se modifica un estímulo y se tiene un resultado, en donde no existe manipulación de variable independiente, grupos de contraste. Entonces, se tiende a hacer esos experimentos con investigaciones con alcances exploratorios. También en preexperimento sea un diseño de preprueba y postprueba con un solo grupo. Es decir, un grupo, no existe grupo de control, se le aplica una preprueba, luego se le modifica el estímulo y se aplica una postprueba con la finalidad de evidenciar si este estímulo modificó los resultados de esta preprueba. Sin embargo, no existe un grupo de control con el fin de identificar si existen efectos de estas prepruebas o postpruebas frente a la respuesta variable analizada. También existen dentro de los experimentos puros, los primeros se llaman diseños con postprueba únicamente y grupo de control. Entonces, en este incluye dos grupos, el grupo experimental y el grupo control. ¿Cómo se sabe que es el grupo control? Porque no se le aplica la modificación de un estímulo, no se modifica una variable. Y se da la diferencia, es decir, el evidenciar si el estímulo se funcionó es por la presencia o ausencia de la variable independiente, es decir, la presencia o ausencia de esta modificación de esta variable. Entonces, es un grupo al cual se le aplica un estímulo y se analiza frente a una prueba, versus al grupo de control que no se le aplica estímulo y se le aplica la misma prueba anterior con la finalidad de evidenciar si existe una modificación de la variable dependiente que yo estoy analizando. Luego viene el diseño con preprueba y postprueba y grupo de control. Entonces, en este incorpora la administración de prepruebas, es decir, antes de la aplicación del estímulo, con la finalidad de evidenciar, por ejemplo, preconceptos o si existen variables que yo no he analizado frente al estímulo que yo voy a aplicar. Entonces, aquí como vemos, la aplicación de prepruebas, la aplicación del estímulo, nada para el grupo control y la aplicación de una postprueba con la finalidad de evidenciar modificaciones entre estas dos. Por último, viene un tipo de diseño específico que es un diseño de 4 grupos de Solomon, en el cual mezcla los dos anteriores y que busca evidenciar el efecto de las prepruebas, es decir, si estas prepruebas generan efectos sobre la variable dependiente que yo estoy analizando. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se hace? Se toman dos grupos de controles. Al primer grupo, que es un grupo experimental, se le aplica preprueba, estímulo y postprueba. Al segundo grupo, que puede llamarse un grupo de control, se le aplica una preprueba y una postprueba sin modificar el estímulo. A un grupo 3 no se le aplica preprueba, que es un grupo experimental, no se le aplica preprueba, pero se le modifica la variable y se evalúa una postprueba. Y al grupo control no se le aplica ni preprueba ni se le modifica el estímulo, pero sí se aplica una postprueba. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de evidenciar si existen efectos de las prepruebas sobre los grupos específicos analizados. Ahora, todos estos diseños, experimentos puros, la diferencia es que la muestra que se analiza es una muestra aleatoria y probabilística. ¿Qué significa eso? Es una muestra donde yo tomo una población específica y con base en un análisis estadístico, conociendo un número de población específica y teniendo en cuenta unos conceptos de probabilidad y del teorema del límite central, en el cual yo estoy determinando que los datos que yo estoy obteniendo de esa muestra son generalizables y representativos. Se habla de una muestra tomada aleatoriamente, que son experimentos puros. Sin embargo, existen investigaciones donde los grupos ya se encuentran, es decir, las muestras ya se encuentran hechas, entonces adquieren el término de cuasi experimental, donde los sujetos, es decir, las personas o los análisis que no son tomados al azar,
Es decir, las personas que van a estar dentro de investigación no son tomadas al azar, sino surgen de manera independiente a la investigación, como por ejemplo grupos de oficina, cursos o salones de un colegio o sectores de una empresa. Entonces, si yo quiero hacer un muestreo sobre la capacidad de entender un concepto por parte de los estudiantes de octavo grado, entonces yo no es que vaya a tomar todos los cursos, todos los cursos y todos los cursos de octavo, sino que lo que ya existen cursos específicos dentro de la organización. Entonces, por ejemplo, existe octavo A, octavo B, octavo C, octavo D, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4. Entonces, ¿qué significa? Que estas muestras ya están formadas antes de la investigación. Entonces, adquieren el término de cuasi experimental. No obstante, estos diseños experimentales también se les puede aplicar este tipo de diseños, diseños con postprueba, diseños con preprueba, diseños de grupos de Salomón, etc. La diferencia es la asignación o la obtención de las muestras a analizar. Entonces, volviendo a las investigaciones experimentales, recordemos que existen dos grandes tipos, las longitudinales y las transversales. Entonces, estos diseños no experimentales observan situaciones existentes y se analizan como una fotografía, algo que está sucediendo en el momento. No obstante, nosotros no estamos manipulando las variables y no se realiza modificación intencional de dichas variables. Entonces, estos diseños de investigaciones no experimentales, partiendo desde los alcances de la investigación, pueden ser exploratorios, descriptivos o correlacionales causales. Entonces, los diseños exploratorios exploran inicialmente un momento específico, una variable contexto, comunidad o evento. Por ejemplo, los efectos que causó el terremoto de México que sucedió este año. Entonces, solo estoy analizando un momento específico en el tiempo. En términos descriptivos, se indaga la incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables de una población, es decir, el interés de cada variable tomada individualmente. Por ejemplo, las concepciones que tiene frente al reggaetón, un grupo experimental de Cúcuta, un grupo de Venezuela y un grupo de Bogotá. Entonces estoy describiendo en un momento específico una característica específica dentro de un tiempo, dentro de un tiempo específico para diferentes muestras. Y también tenemos las correlacionales causales, donde se establecen las relaciones entre variables sin precisar sentido de causalidad o pretender analizar relaciones causales. Es decir, el interés o relación entre variables sea correlacional a causal de un momento específico. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo hablar de un análisis de calidad de agua en un tiempo 1, en un tiempo 2 y un tiempo 3, y eso cómo me genera efectos sobre un indicador de agua para un acueducto específico. Entonces estoy mirando correlaciones y causas frente a un tiempo específico, hoy, en un mes y en un año, por ejemplo. Entonces, entonces existen dos tipos, recordemos, los diseños longitudinales, vamos a hablar de los primeros. En estos se recolectan datos en diferentes momentos en el tiempo, un mes en octubre, luego en diciembre, luego en febrero, luego en abril, y se miran inferencias respecto al cambio de las determinantes y consecuencias en estos momentos. Volvemos con el tiempo de calidad de agua, la calidad del agua hoy, la calidad del agua en un mes, la calidad del agua en 3 meses y cómo es su efecto sobre el acueducto local de mi municipio. Y estos periodos generalmente se especifican de antemano. Es decir, yo voy a analizar la calidad del agua cada 3 meses. Entonces, octubre, cada 3 meses es enero, luego marzo, abril, mayo, junio, etc. Y existen diferentes tipos de tendencia, de evolución de grupo o diseños PANA. Entonces, de tendencia en análisis longitudinales. Analizan cambios al paso de tiempo de las variables y se centra en la población del universo. Es decir, yo recolecto datos de gustos de grupos musicales para el año 2017, luego para el año 2025 y luego para el año 2037. Entonces estoy recolectando información frente a los grupos musicales de una generación, de un grupo específico en el tiempo. Es decir, que yo me centro en la población universo. Las muestras no tienen que ser las mismas. Aquí yo puedo hacer una muestra de 50 personas completamente diferentes y 50 personas completamente diferentes. Estoy mirando la tendencia en el tiempo. Luego la evolución de grupo, donde examinan cambios a través del tiempo en grupos específicos y se encuentran vinculados de alguna manera. Por ejemplo, las personas nacidas en 1998, que en el 2000 ¿qué tendrían? 12 años, entonces yo recolecto la concepción de mundo que tienen las personas de 12 años, porque nacieron en 1988, frente a
no sé, frente a la música. Y en el tiempo, 10 años después, es decir, ya tienen 22 años, esas mismas personas recolectan los gustos musicales para esta población. Y luego para el año 2032, que ya que tendrían, 2017, digamos, 29 años. Entonces, ¿cuáles son los gustos musicales de la población nacida en 1998 para este año? Entonces, lo que estoy haciendo es el mismo grupo, el mismo subgrupo dado que tiene una vinculación específica a los gustos musicales a través del tiempo. Muestras distintas, misma subpoblación. Es decir, no pueden ser las mismas personas, pueden ser diferentes personas, pero tiene que ser la misma subpoblación, que tienen que ser nacidos en 1988 como un ejemplo. O, por ejemplo, todos hombres nacidos en 1988 que, no que superen los 1,80 m de estatura. Entonces son vinculaciones específicas. Y tenemos los diseños paneles, los cuales son los mismos casos o participantes medios observados a lo largo del tiempo. Entonces tenemos el ejemplo de Pepito, Luisito y Ruelito y sus gustos musicales para el año 1. Luego el mismo grupo y los gustos musicales para el año 2 y el mismo grupo para el año 3. Entonces son misma población, diferentes tiempos, se analiza una variable explicativa. Y muchachos, eso es todo. Esa es alguna bibliografía recomendada. Espero que esta clase les haya servido. No siendo más, espero verlos en otra oportunidad. Hasta luego.